Hola, esto es Razones para Vivir, el podcast con el pastor Juan Darío Castaño. Se supone que la religión expresa la unión con Dios, expresa en un lenguaje inédito a Dios, pero cuando se carece de la sabiduría de lo alto, dicha religión solo distorsiona la imagen de Dios en las personas y provoca malestar, incomodidad y hasta fastidio entre ellas. De esta manera Santiago nos muestra cómo hablar el lenguaje de Dios en el capítulo 1 de su carta, en el versículo 27, y dice así en la Nueva Versión Internacional: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Si la sabiduría de Dios te hace coherente, entonces también te llevará a hablar en su lenguaje, un lenguaje que no se reduce a expresiones verbales, a promesas etéreas, a consideraciones abstractas, sino que además se concretiza en acciones pertinentes que hacen una verdadera diferencia porque son impulsadas por el amor. En primera instancia, Santiago habla de atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Se refiere a todas aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad. Quien tiene la capacidad de reconocer esta población, a estas personas en particular, y se siente vivamente movido por aliviar sus dolores, ya ha aprendido a hablar el lenguaje de Dios. Es que no existe una forma más elocuente de poner en evidencia a Dios en el mundo que cuando servimos a los vulnerables. En ese momento las gentes ya no verán distorsionado a Dios, sino que lo verán con claridad. Y en segunda instancia, Santiago habla de conservarse limpio de la corrupción del mundo. Se refiere a la capacidad del mundo de alienarnos, de desfigurarnos, de contagiarnos hasta hacer que no tengamos nada diferente a él. El lenguaje de Dios se hace latente cuando, a pesar de las presiones del mundo, seguimos radicalmente a Jesús. Esa distinción incomoda, pero también sirve como faro para un mundo extraviado. Queridos, sí existe una forma de hablar el lenguaje de Dios. En la medida en que cultivamos la sabiduría de lo alto, viviremos una religión más coherente, y eso producirá tal brillo que iluminará hasta lo más oscuro de nuestra vida y se proyectará en el mundo que navega a tientas. En ese momento, realmente haremos una gran diferencia. ¿Qué tal si antes de concluir hacemos una oración juntos? Señor, ayúdanos a hablar el lenguaje de la sabiduría de lo alto, el lenguaje de la vida. Ayúdanos a hacer la diferencia en este mundo corrupto que se pierde en la oscuridad. Ayúdanos a inspirar con las acciones concretas que reflejan tu amor. Te lo pedimos con un corazón sincero, en tu nombre, Jesús. Amén. Mis queridos, les envío a todos un fuerte abrazo. No olviden compartir el podcast y nos vemos mañana en el habitual en vivo a las 8 en punto de la mañana. Bendiciones para todos y chao.